Ingenieros, buenas noches a todos. Bienvenidos, ingenieros, a este inicio de semana, digo, para el curso, aunque es martesito, pero bueno, con esto estamos abriendo, ingenieros, continuando con nuestro curso de CCNP en Core. Y bueno, ingenieros, vamos a empezar el día de hoy con el tema de wireless. Este va a ser, bueno, una serie de 4 sesiones que tienen, bueno, contempladas para parte de wireless, de las cuales, no, pues a venir algunas preguntas en su examen de certificación. Por tanto, bueno, pues vamos a cubrir lo que corresponde, ingenieros. Lamentablemente toda la parte de wireless es completamente teórica, pero bueno, de todas maneras nosotros vamos a ir preparando un par de laboratorios básicos, ¿sí? Pues yo creo que el primer contacto con el que es el Wireless LAN Controller, su interfaz y la configuración básica para acceso hacia el Wireless LAN Controller, de manera de que, bueno, lo podemos controlar remotamente. Y en la segunda práctica vamos a hacer un escenario un poco más real, completo, eh, propague algunas redes inalámbricas y bueno, las vamos a enrutar hacia diferentes VLANs y vamos a utilizar autenticación. En este caso vamos a utilizar lo que es Redius para la parte de autenticación. Entonces, bueno, es por la parte de la práctica y bueno, ingenieros, vamos a dar inicio a esta sesión. Es, vamos a abordar los conceptos básicos teóricos de lo que es wireless, ¿sí? Toda la teoría básica detrás de las señales de radiofrecuencia, así como también la medición y comparación de las potencias de señales de radiofrecuencia. También vamos a ver en la segunda parte y final de este capítulo lo que es el transporte de datos a través de señales inalámbricas. Aquí vamos a ver una descripción general de los métodos y estándares básicos pues que competen al transporte de forma inalámbrica, ¿sí? Entre los dispositivos de red. Bien, ingenieros, pues, como sabemos, parte de las señales inalámbricas, pues estas viajan en forma de ondas electromagnéticas a través del aire, ¿sí? Desde un punto A hacia un punto B. También vamos a analizar lo que es la frecuencia, ¿sí? La cual, pues, es una propiedad eh, medular, ¿sí? De las ondas involucradas, los enlaces inalámbricos. Entonces, ingenieros, bueno, entrando en teoría y en materia, pues las radiofrecuencias, estos ingenieros se ven más o menos de esta forma. Entonces, pues son más que nada pues electromagnéticos, ¿sí? Está compuesto por parte eléctrica y por la parte magnética. Entonces, si nosotros lo vemos en en una forma bidimensional, bueno, pues tenemos las ondas que van así para la parte eléctrica y la parte magnética. Hagan de cuenta que es como la sombra que proyecta cada una de estas, que se vería más o menos así. Entonces, bueno, esto es una forma visible, ¿no? De entender la parte de lo que son las ondas electromagnéticas. Entonces están compuestas por una parte eléctrica y por una parte magnética. Denme un segundo, ingenieros, porque estoy teniendo problemas con mi presentación. Denme un segundito.
Ok, ingenieros. Perdón, pero es que me salió un error y ya no me estaba funcionando. Perfecto, ingenieros. Continuamos. Muy bien, ingenieros. Ahora, las ondas producidas por una pequeña antena, ¿sí? Que, pues, bueno, aquí representamos con el sender, que es el que envía. Pues estas se expanden de adentro, o sea, del centro hacia afuera, en una forma esférica. Eso, ingenieros, imaginen ustedes que, bueno, tienen un balde de agua y en este, pues ustedes van a dejar caer, no sé, una piedra pequeña. Y entonces, en el momento que impacta en el agua y se empieza a sumergir la piedra, se empiezan a generar pequeñas ondas que son concéntricas, van del centro hacia el exterior. Entonces, bueno, lo que estamos nosotros viendo, ¿sí? Eh, pues es la forma en que se ven estas ondas eh, que nosotros estamos representando para la señal. Entonces, estas ondas eventualmente pues llegan al receptor, ¿sí? Y no solamente al receptor, sino invade todavía mucho más muchos otros lugares en todas las direcciones, en 360 grados. Entonces, aquí la figura muestra una antena que pues es un solo punto, ¿no? Por decirlo así. Bueno, hay diferentes tipos de antenas que iremos viendo más adelante, pero ese tipo de antena se le conoce como omnidireccional, ¿sí? Entonces, esta irradia las ondas, ¿sí? Una onda compuesta por 360 grados y se expande desde el centro hacia el exterior, ¿sí? Y bueno, en el extremo receptor de un enlace inalámbrico, el proceso se invierte. Cuando las ondas electromagnéticas llegan a la antena del receptor, entonces se induce una señal eléctrica. Si todo funciona correctamente, la señal recibida será una copia razonable de la señal transmitida. Muy bien, ingenieros. Ahora, las ondas involucradas en un enlace inalámbrico, ingenieros, se puede medir y se puede describir de múltiples formas, ¿sí? Pero bueno, una propiedad fundamental es la frecuencia de la onda, o lo que es en otras palabras el número de veces que la señal completa un ciclo en su forma ascendente y descendente en el periodo de tiempo de un solo segundo, ¿sí? Entonces, bueno, a esto se le conoce como ciclo. Entonces, como podemos ver aquí en la imagen, una onda llega a su parte más alta, empieza a descender, desciende y empieza a subir. Entonces, si nosotros nos guiamos por este eje, bueno, pues la onda en lo que sube, baja y vuelve a subir, a esto se le conoce como un ciclo. Un ciclo puede comenzar cuando la señal sube desde la línea central, cae a través de la línea central hacia abajo y sube nuevamente para encontrarse nuevamente con la línea central. A esto también se le conoce también con bueno, un acrónimo de que es HZ, que es un hertz o un hercio. Esta es la unidad de frecuencia más utilizada y corresponde al número de ciclos por segundo. Entonces, si nosotros estamos hablando de esta medida que es un ciclo por un segundo, eso va a ser igual a un hercio o a un hertz. ¿Ok? Perfecto. Entonces, nosotros aquí estamos viendo ahorita en pantalla, bueno, básicamente, cuántos ciclos. Esto sería aquí uno, aquí empieza otro y acá termina. Entonces, estos serían 2, 3 y 4. Serían 4 ciclos por segundo, o sea, 4 Hz. ¿Sí? Esta unidad de medida también se utiliza mucho en los microprocesadores.
Muy bien. La frecuencia entonces ahora puede variar en un rango muy amplio. A medida que la frecuencia aumenta en órdenes de magnitud, los números pueden volverse bastante grandes. Entonces, para simplificar estas lecturas, entonces el nombre de la unidad de frecuencia se puede modificar para indicar un número creciente de ceros, como nosotros podemos ver. Por ejemplo, a un kilohercio o un kilohertz, esta es su abreviación y esta es su representación. En este caso, bueno, se le agregan 3 ceros. El mega, vean su nomenclatura. Y bueno, básicamente el mega es 1.000.000 y un giga, así es como se representa. Bueno, básicamente es un billón, ¿no? De ciclos por segundo, estamos hablando. Muy bien. Ahora, nosotros estamos viendo ahorita en pantalla, ¿sí? Cómo esto muestra una representación simple del espectro de frecuencia continuo, que va de 0 Hz, ¿sí? A 10 a la 22. Entonces, esta es el menor y nos vamos hacia arriba, ¿sí? En el extremo inferior del espectro, pues se encuentran las frecuencias que son demasiado bajas para ser escuchadas por el oído humano, seguidas de los sonidos audibles. El rango más alto de frecuencia contiene luz, seguida de rayos X, gamma y, bueno, cósmicos, que ya son estratosféricos. El rango de frecuencia de alrededor de 3 Hz a 300 GHz se denomina comúnmente radiofrecuencia, lo que nosotros lo vamos a estar manejando como RF, ¿sí? Incluye muchos tipos diferentes de comunicación para radio, como radio de baja frecuencia, radio AM, radio de onda corta, televisión, radio FM, microondas y radar. A lo que nosotros nos compete, bueno, básicamente está aquí, ¿sí? Y, bueno, para el tema de wireless, para redes de área local inalámbricas, bueno, aquí es donde se encuentra. En la microonda y el radar, los 2.4 GHz y 5 GHz, que son las dos bandas que nosotros podemos encontrar hoy en los dispositivos Access Point, ¿sí? Que son irradian pues las redes inalámbricas a través de 2.4 y de 5 GHz. Entonces, el famoso dual band, pues aquí es en donde se da. Ahora, uno de los rangos de frecuencia principales o principalmente utilizados para la comunicación wireless LAN, pues se encuentra entre 2400 y 2483 GHz. Esto se suele llamar la banda de 2.4, aunque no abarca todo el rango, ingenieros, ¿sí? No todo el rango es cubierto de 2.4 hasta 2.5. En otro rango de wireless LAN, generalmente se denomina banda de 5 GHz porque se encuentra entre 5150 y 5825. La banda de 5 GHz en realidad contiene las siguientes 4 bandas separadas distintas, que son las que estamos viendo aquí. La mayoría de las bandas de 5 GHz son contiguas, excepto por un espacio que está entre 5350 y 5470, de aquí hacia acá. Entonces, bueno, hasta la actualidad, ese pequeño espacio que se tiene no se utiliza, sigue sin ser utilizado. Ahora, para la parte de los canales, ya ven que, bueno, es muy común escuchar el término de canales hablando de redes inalámbricas. Pues se tiene en la actualidad, ingenieros, hasta 14 canales.
¿sí? Ahora, estos canales pues tienen asignado pues una banda, ¿sí? Para el canal 1, 2.412, para la 2, 2.417 y así sucesivamente. Si se dan cuenta, ingenieros, el cambio de canal en canal se va dando en, en punto 5, ¿sí? Es decir, del 412 al 417, bueno, pues la diferencia son punto 005 y así sucesivamente, excepto aquí, que es en donde no se tiene cubierto, es un pequeño hueco que se tiene ahí, que no se ocupa para wireless, para las wireless LAN. Pero bueno, entonces cada uno de los canales, ingenieros, cada uno de estos canales tiene asignado un número de banda o más bien, sí, una banda de los 2.4 GHz. Entonces, bueno, aquí vemos los canales de esta banda y asignados con una frecuencia, ¿sí? Del 2.4. El rango de frecuencia real, ingenieros, para la señal transmitida se conoce como el ancho de banda de la señal. Como nosotros podemos ver, ingenieros, en pantalla, como su nombre lo indica, pues el ancho de banda se refiere al ancho del espacio de frecuencia requerido dentro de la banda. En las LAN inalámbricas, el ancho de banda de la señal se define como parte de un estándar. Aunque la señal, ingenieros, puede extenderse más por encima y por debajo de la frecuencia central de lo que permite el ancho de banda, pues los dispositivos inalámbricos usarán algo llamado máscara espectral, que esto tiene como fin ignorar las partes de la señal que quedan fuera de los límites del ancho de banda. Perdón, ingenieros, es que me estoy enfermando de la garganta, entonces, perdón. Entonces, bueno, como podemos ver, ingenieros, este sería el ancho de banda que nosotros estamos viendo, que es de la parte, pues, mínima, ¿sí? Tanto inferior como superior. Y aquí, ingenieros, esto que básicamente es una irregularidad, aquí es en donde entra en función lo que es la máscara espectral, que pues ignorará esta parte y solamente podrá tomar en cuenta lo que está encerrado, ¿sí? Entonces, bueno, ese sería en total el ancho de banda, ¿sí? De esta frecuencia, este sería el ancho de banda. Hasta aquí. Ya lo demás, bueno, pues es descartado totalmente. Ahora, idealmente, ingenieros, el ancho de banda de la señal debería ser menor que el ancho del canal para que se pueda transmitir pues una señal diferente en cada canal posible, sin posibilidad de que dos señales se traslapen, ¿no? Entre sí, como podemos ver. Ahora, cuando el ancho de banda de la señal es más amplio que la asignación del canal mismo, pues aquí las señales se superponen entre sí, como estamos viendo aquí. Debido a esto, las señales de canales adyacentes no pueden coexistir sin interferir entre sí. Las señales, ingenieros, deben colocarse en canales más distantes para evitar la superposición, lo que limita el número de canales utilizados en las bandas. Entonces, pues tenemos aquí dos representaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, como podemos ver, cuando el ancho de banda es mayor que el canal asignado, entonces pues va a chocar lógicamente con otros canales. Esto es normal y esto es inevitable. Esto siempre pasa. Entonces, lo que se sugiere, ingenieros, es utilizar canales con la menor posibilidad de traslape.
Entonces, normalmente ya por experiencia, ingenieros, se tiene identificados los canales en las bandas de 2.4 para que no realicen este traslape, lo que son los canales 1, 6 y por ahí del 11. Entonces, bueno, pues tomando en cuenta el ancho de banda, ¿sí? El ancho de banda de lo que es el canal, cuando por acá empieza el 6, digamos que es más o menos así, si se dan cuenta, no se tocan, ¿sí? Entonces, bueno, pues como que una buena práctica, entonces si vamos a tener un access point irradiando tres diferentes redes inalámbricas, cada una de estas hay que asignarles un canal de la banda. Y estos canales, pues como les comento, ya se tienen identificados el 1, el 6 y el 11. Esto es derivado, ingenieros, de que cuando se traslapan, entonces básicamente donde ocurre el traslape, ¿sí? Que sería, bueno, básicamente todo esto. Aquí hay una degradación de ambas señales. Entonces los dispositivos que se encuentren justo aquí, por increíble que sea, aunque estén muy pegados al access point, pues van a sufrir tal degradación por este traslape que es como si estuvieran muy, muy lejanos de un access point. Entonces, aquí en este espectro que está, bueno, traslapados, van a experimentar pérdida de señal y muchas veces una mala conexión. Por ello es que se recomienda entonces configurarlos en canales totalmente alejados. Lo mismo pasa igual con la de 5.0, la de 5 GHz. Las señales de radiofrecuencia, ingenieros, dependen mucho del tiempo porque siempre están en movimiento. Hay algo, ingenieros, que se le conoce como la fase de entrada, de salida y de cambio. La fase de una señal, pues es una medida de cambio en el tiempo con respecto al inicio del ciclo. Cuando se producen dos señales idénticas exactamente al mismo tiempo, sus ciclos coinciden y se dice que están en fase entre sí. Si una señal se retrasa con respecto a la otra, se dice que las señales, ¿sí?, están desfasadas. Y las señales que están en fase tienden a sumarse, mientras que las señales que están desfasadas, digamos 180 grados, tienden a cancelarse entre sí. Entonces ahí es donde está el problema. La longitud de onda, ingenieros. Este es otro concepto. La longitud de onda es una medida de la distancia física que recorre una onda durante un ciclo completo. La longitud de onda suele designarse con el símbolo griego lambda, ¿sí? Con eso nosotros lo vamos a representar. Independientemente de la frecuencia, las ondas de radiofrecuencia viajan a una velocidad constante en el tiempo. En el vacío, las ondas de radio viajan exactamente a la velocidad de la luz. En el aire, las velocidades o la velocidad es ligeramente menor que la velocidad de la luz. Entonces, la longitud de onda disminuye a medida que aumenta la frecuencia. A medida que los ciclos de onda se hacen más pequeños, cubren menor distancia. Entonces, bueno, aquí lo vemos, ¿no? En la imagen. Entre más ancho sea la longitud, pues abarca más. A menor longitud, pues es directamente proporcional, ¿verdad? Lo que es el alcance. Ahora vamos a entender lo que es la parte de la potencia de la radiofrecuencia y lo que son los decibeles. Esto es, ingenieros, bueno, pues la potencia o la fuerza de onda. Esta se puede medir como su amplitud, desde el pico de arriba hacia abajo.
La intensidad de una señal de radiofrecuencia normalmente se mide por su potencia en vatios, representado con la letra W. ¿Sí? Cuando la potencia se mide en vatios o también suele medirse en milivatios, pues se considera una medida de potencia absoluta. Debido a que los valores de potencia absoluta, ingenieros, pueden caer en cualquier lugar dentro de un amplio rango, desde un pequeño número decimal hasta cientos, miles o valores mayores, bueno, pues usamos funciones logarítmicas, para transformar rangos exponenciales en lineales. Y aquí entra en función lo que es el decibelio, que es una función útil que usa logaritmos para comparar una medida absoluta con otra. Originalmente se desarrolló para comparar los niveles de intensidad del sonido, pero también se aplica directamente a los niveles de potencia. La siguiente ecuación pues se utiliza para calcular un valor de decibelio, donde P1 y P2 son los niveles de potencia absolutos de dos fuentes diferentes. P2 representa la fuente de interés y P1 generalmente se denomina el valor de referencia para comparar. La diferencia entre las dos funciones logarítmicas se puede reescribir como un logaritmo único de P2 dividido por P1 de la siguiente manera. Sería esto. Primero, se calcula la relación de los dos valores de potencia absoluta. Luego, el resultado se convierte en una escala logarítmica. La forma de relación o división de la ecuación es la más utilizada en el mundo de la ingeniería inalámbrica. Y hay tres leyes para hacer este tipo de cálculos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la ley de cero. Un valor de cero, ingenieros, significa que los dos valores de potencia absoluta son iguales. Si los dos valores de potencia son iguales, la relación dentro del logaritmo es 1 y el logaritmo 10 a la 1 pues es 0. Esta ley es intuitiva, ingenieros. Si dos niveles de potencia son iguales, uno es 0 mayor que el otro. Después tenemos lo que se le conoce como la ley de 3. La ley de 3. Un valor de 3 decibelios significa que el valor de potencia de interés es el doble del valor de referencia. Un valor de menos 3 decibelios significa que el valor de potencia de interés es la mitad de referencia. Cuando P2 es el doble de P1, la relación siempre es 2. Por lo tanto, 10 logaritmo de 10 a la 2 es igual a 3 decibelios. Cuando la relación es de 1 sobre 2, 10 logaritmo de 10 a la 1 sobre 2 es igual a menos 3 decibelios. Entonces, la ley de los 3 o del 3 no es muy intuitiva que digamos, pero aún así es fácil de aprender. Cada vez que un nivel de potencia se duplica, aumenta en 3 decibelios. Cuando se reduce a la mitad, disminuye en 3 decibelios. Esto es un hecho, ingenieros, es una ley. Siempre va a ser así. Por último, la ley de 10. Un valor de 10 decibelios significa que el valor de potencia de interés es 10 veces el valor de referencia. Un valor de menos 10 decibelios significa que el valor de potencia de interés es de 1 sobre 10 de referencia. ¿Okay? Esto, como les comento, es una ley. Siempre va a ser así. Entonces nosotros básicamente lo vemos de esta manera. Cuando los valores de potencia absoluta se multiplican, el valor de decibelio es positivo y se puede sumar. Cuando los valores de potencia se dividen, el valor de decibelio es negativo y se puede restar. ¿Sí? Y bueno, pues aquí lo vemos en la tablita.
un pequeño ejemplo de cálculo, bueno, pues aquí tenemos dos fuentes, la fuente D y la fuente E, ¿sí? Tienen niveles de potencia de 5 y de 200 milivatios, ¿sí? Entonces, bueno, si quisiéramos encontrar una manera de pasar de 5 a 200 usando la operación por 2 o por 10, digamos, aquí tenemos 5 y queremos pasar a 10, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer usando la operación de x2 y de xd10, perdón, primero hay que duplicar el valor de 5, ¿sí? Que sería d. Con esto obtenemos 10. Luego duplicamos ese valor de 10, ahora lo duplicamos y con eso vamos a tener ahora 20. Ahora multiplicar por 10 y con eso llegamos a los 200. Si utilizáramos la ley de decibelios para reemplazar la duplicación y x10 con los equivalentes de decibelios, pues el resultado sería de esta manera. Sería E igual a D más 3 más 3 más 10 decibelios. O equivalente a E igual a D más 16 decibelios. Más allá de comparar dos fuentes de transmisión, un ingeniero de redes debe de preocuparse por la señal de radiofrecuencia que se propaga desde un punto A hacia un punto B. Entonces existe esta pequeña fórmula de decibelios para comparar la intensidad de la señal recibida con la intensidad de señal transmitida. El valor de potencia absoluta en el transmisor y el receptor pues se puede convertir en decibelios, cuyos resultados, bueno, podemos observar que los valores de dBm se pueden sumar a lo largo del camino, ¿sí? Los decibelios de transmisión más la pérdida neta en decibelios es igual a la señal recibida. Entonces, bueno, como podemos ver aquí, tenemos aquí 20 y le restamos esta parte que básicamente es la pérdida entre estos dos puntos. Vamos a tener en total menos 45 decibelios. Un transmisor ingenieros, su antena y también el cable que los conecta, pues son componentes que no solo propagan una señal de radiofrecuencia, sino que también afectan su nivel de potencia absoluto. La potencia del transmisor suele ser un valor conocido, expresado en milivatios. Cuando se conecta una antena a un transmisor, este proporciona cierta cantidad de ganancia a la señal de radiofrecuencia resultante. Esta ganancia, sí, o la ganancia de una antena, pues se mide comparando su rendimiento con el de una antena de referencia, normalmente una antena isotrópica, y luego calculando un valor en decibelios. Bueno, la antena isotrópica, pues básicamente es, nosotros podemos imaginar las señales en esta forma. En realidad, una antena isotrópica no existe porque pues es ideal en todos los sentidos. El rendimiento de esta antena, bueno, pues se puede calcular según fórmulas de radiofrecuencia, lo que la convierte en una referencia universal para cualquier antena. Parte de la pérdida de señal se produce debido a las cualidades físicas de cable que conecta una antena a un transmisor. Los proveedores de cables proporcionan los valores de pérdida en decibelios por pie o por metro de longitud del cable para cada tipo
de cable fabricado. Aquí nosotros tenemos una pequeña tablita, ¿sí? Con la potencia radiada isotrópica efectiva, que se le conoce como EIRP. Bueno, es el nivel de potencia real que será radiada por la antena. Este valor se calcula como una combinación de la potencia de transmisión, la pérdida por la longitud del cable y la ganancia de la antena. Entonces, la fórmula para calcularlo pues sería EIRP igual a la potencia de transmisión menos la pérdida durante el trayecto del cable más la ganancia que le añade la antena. A eso se le conoce como el EIRP. Este está regulado por agencias gubernamentales en la mayoría de los países. Una señal no puede exceder el EIRP máxima pérdida. ¿Sí? Ahora, ¿qué es un dBm? Que es lo que nosotros vemos aquí como parte de la potencia, ¿sí? Es dBm o también se le puede encontrar como dBmW, que puede ser en decibelios o milivatios, ¿sí? Esta es una unidad de nivel utilizada para indicar que un nivel de potencia absoluta se expresa en decibelios con referencia a un milivatio, ¿sí? Entonces, bueno, como podemos ver aquí tenemos 20, que es de que sale de la antena. Tenemos una pérdida de cable desde aquí hasta acá de 2 dB. Y la antena que retransmite, bueno, básicamente tiene una ganancia de 4 decibelios. Aquí se tiene una pérdida. Siempre que van a viajar entre un punto A y un punto B, siempre va a haber una pérdida. Eso es una ley, ingenieros. Ahí se le restan los menos 69. Llega a la antena y la antena lo empieza a irradiar. Tiene una ganancia de 4 decibelios. De la antena al receptor, bueno, ahí la pérdida del cable son de 2 decibelios. En total, por todo esto, ingenieros, bueno, tenemos menos 45 decibelios, ¿sí? Y aquí, bueno, tenemos las potencias en decibelios y en vatios o milivatios. Ahora, la pérdida de la ruta en el espacio libre, que bueno, básicamente es acá, ¿sí? Es básicamente esto. Siempre que se transmite una señal de radiofrecuencia desde una antena, pues su amplitud esta va a disminuir a medida que viaja por el espacio libre. Incluso si no hay obstáculos en el camino entre el transmisor y el receptor, pues la intensidad de la señal se debilitará. Esto se conoce como pérdida de trayectoria en el espacio libre. Si la antena es un punto, o sea, de esas omnidireccionales, la energía de la onda de datos de radiofrecuencia viaja en todas las direcciones desde la antena. La onda que se produce toma forma de esfera. A medida que se transmite energía desde la antena, la esfera se expande en el espacio libre. Independientemente de la antena utilizada, la cantidad de pérdida de trayectoria en el espacio libre es constante. Y aquí hay dos hechos. La pérdida de trayectoria en el espacio libre es una función exponencial. La intensidad de la señal disminuye rápidamente cerca del transmisor, pero más lentamente a mayor distancia. Y el segundo hecho es que la pérdida es función únicamente de la distancia y la frecuencia. La pérdida de la trayectoria en el espacio libre es mayor en la banda de 5 GHz que en la banda de 2.4. ¿Sí? Aquí nosotros podemos ver la diferencia de rango donde ambas transmisiones tienen un EIRP igual. Los círculos discontinuos pues muestran dónde termina el alcance efectivo, que sería el círculo central,
y el círculo punteado donde la intensidad de la señal de cada transmisión pues es igual. Los receptores suelen medir el nivel de potencia de una señal según la escala del indicador de intensidad de la señal recibida, o conocido por su sigla RSSI. Este valor se define en el estándar 802.11 como un valor relativo interno de un byte. Este va desde 0 hasta 255, donde 0 es el más débil, 255 es el más fuerte. Entonces, el rango de valores RSSI puede variar entre un fabricante y otro. Cada receptor tiene un nivel de sensibilidad o un umbral que divide las señales útiles inteligibles de las no inteligibles. Siempre que se reciba una señal con un nivel de potencia mayor que el nivel de sensibilidad, es probable que los datos de la señal se puedan entender correctamente. El valor RSSI se centra únicamente en la señal esperada, ¿sí? Sin tener en cuenta otras señales que también puedan recibirse, producto de interferencia de otros dispositivos. Todas las demás señales que se reciben en la misma frecuencia la que está intentando recibir se considera simplemente ruido. Entonces el nivel de ruido o la intensidad promedio de la señal del ruido se denomina ruido de piso, ¿sí? La diferencia entre la señal y el ruido se llama relación señal-ruido o por sus siglas SNR. Esta se mide en decibelios y se prefiere un valor SNR más alto. Entonces, básicamente, entre más alto sea el RSSI, pues mayor, más bien menos susceptibilidad va a tener a la parte del ruido. Entrando a la segunda parte y ya la última de esta sesión, ingenieros, tenemos el transporte de datos a través de señales inalámbricas, algo que se le conoce como la modulación, ¿sí? La modulación, pues, es el proceso mediante el cual se cambia una señal portadora para transportar una señal de datos. Entonces aquí es donde ya le estamos metiendo los datos, ahí viene la modulación. Los esquemas de modulación pueden alterar la frecuencia, la fase o la amplitud de la señal para indicar los ceros o unos dentro de la transmisión de datos, ¿sí? Esto ya es prácticamente para entender la señal, entonces ya entenderla, que es un 0 y que es un 1. Eso es la modulación. Y para agregar datos a la señal de radiofrecuencia, se debe preservar la frecuencia de la señal portadora original. Por lo tanto, debe de haber algún plan para alterar alguna característica de la señal portadora para distinguir un bit 0 de un bit 1. Esta alteración de la señal portadora se conoce como la modulación, donde la señal portadora pues se modula o cambia según alguna otra fuente. En el receptor el proceso se invierte. Ahí se le conoce como demodulación. La demodulación interpreta la información agregada en función de los cambios en la señal portadora. Los esquemas de modulación de radiofrecuencia generalmente tienen los siguientes objetivos: ser razonablemente inmune a interferencias y ruidos y sea práctico para transmitir y recibir. Debido a las propiedades físicas de una señal de radiofrecuencia, pues un esquema de modulación solo puede alterar los siguientes atributos: la frecuencia, pero solo variando ligeramente por encima o por debajo de la frecuencia portadora, la fase y también la amplitud. Ok, muy bien. Entonces, pues tenemos dos categorías, ¿sí?, comunes para la modulación y la demodulación. Tenemos algo que se le conoce como el Direct Sequence Spread Spectrum, que sería el DSS. Este es usado en la banda de 2.4, ¿sí? Y tenemos el Orthogonal Frequency Division Multiplication, o FDM.
Este es usado tanto en las bandas de 2.4 como las de 2.5, ¿sí? Muy bien, aquí vemos una tablita, ingenieros, que es para mantener la compatibilidad entre el access point con el cliente. La pasó en la evolución del estándar 802.11, pues implica una mejora al estándar, definiendo, por ejemplo, aspectos como la modulación y los esquemas de codificación que se utilizan para transportar datos en el medio, o sea, en el aire. Entonces aquí podemos ver un resumen de las modificaciones comunes al estándar 802.11, junto con las bandas permitidas, las velocidades de datos y el ancho de banda. En sus inicios, bueno, pues iniciaron con el 802.11b, ¿sí? Para la banda 2.4, en aquel entonces, cuando nació este estándar, no existía 5 GHz. Bueno, sí existía, pero no abierto al espacio público. Más bien, esto era de índole militar 100%, ¿sí? Los anchos de banda que soportaban a lo largo de las actualizaciones, que iban desde 1 hasta 11 megabits por segundo. Bueno, canal soportado de 2 MHz. Después evolucionó a la de 802.11G para 2.4. Igual, hasta ese momento todavía no estaba liberado 5 GHz. Y este iba hasta los 54 megabits por segundo en los mismos canales. Después llegó 802.11A. Aquí ya este no estaba para 2.4 y aquí se empezó a liberar lo que es el 5G, igual hasta 54 megabits por segundo. Continúa con la actualización al 802.11n y aquí es donde nace el famoso dual band 2.4 y 5 GHz soportados, ¿sí? Con transmisiones de hasta 150 megabits por segundo. Llega la actualización de 802.11ac solamente para la banda de 5 GHz y por velocidades de arriba de 866 megabits por segundo. Por último, el 802.11ax, sí, soportados para las bandas 2.4 con transmisiones superiores a 1.2 gigabits por segundo. Bien, los estándares de Wi-Fi más nuevos, pues tenemos lo que son el 802.11n, que este fue liberado en el 2009. Y bueno, pues con 600 megabits por segundo de velocidad. Este estándar, bueno, fue único porque definió una serie de técnicas adicionales conocidas como alto rendimiento, HT, que se puede aplicar a la banda de 2.4 y 5. El AC, este se introdujo en el 2013, ¿sí? Y bueno, trajo velocidades de datos aún más altas a través de esquemas de codificación y modulación más avanzados. Y el 802.11ax, también conocido por lo que fue el Wi-Fi 6, o lo que es el Wi-Fi 6. Esto es, bueno, de alta eficiencia. Como objetivo, bueno, cambiar el principio de que solo un dispositivo puede reclamar el tiempo aire a la vez, al permitir que varios dispositivos transmitan durante el mismo periodo de tiempo aire. Y para ello, bueno, podemos verlo. Aquí es donde aparece el famoso MIMO. Antes del 802.11n, los dispositivos inalámbricos pues utilizaban un único transmisor y un único receptor, o sea, de uno a uno.
Los componentes, bueno, formaron como una especie de radio, ¿sí? Dado como resultado una técnica de cadena de radio, ¿no? Esto también se conoce como sistema de entrada único y salida única, que es el famoso SISO. Bueno, pues para mejorar esa parte, bueno, lo que es el rendimiento, aparece del 802.11n, aparece el 802.11ac y el AX, que bueno, es el uso múltiple de componentes de radio, formando múltiples cadenas de radio. ¿Sí? Esto se conoce como sistema de múltiples entradas y múltiples salidas. Y bueno, ya han visto los aparatitos estos que son de muchas antenas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente cada uno de ellos, pues es como una cadena de transmisión de radio. Y aquí es en donde ocurre lo que es la multiplexación especial. Aquí para aumentar el rendimiento de los datos, pues los datos se pueden multiplexar o distribuir en dos o más cadenas de radio, o sea, antenas, todas operando en el mismo canal, pero pues separadas por diversidad espacial. Esto se conoce como multiplexación espacial. Ahora en pantalla, bueno, aparece una terminología que se llama el beamforming. ¿Sí? El beamforming, bueno, pues es un tipo de gestión de radiofrecuencia en el que una señal inalámbrica se dirige a un dispositivo receptor específico. Los estándares 11N, 11AC y 11AX pues ofrecen un método para personalizar la señal transmitida para preferir un receptor sobre otros. Al aprovechar lo que es MIMO, pues la misma señal se puede transmitir a través de múltiples antenas para llegar a ubicaciones específicas de clientes de manera más eficiente. ¿Sí? Entonces, con la parte del transmit beamforming, pues la potencia de envío, pues la fase de la señal se altera a medida que se introduce en cada antena transmisora para que todas las señales resultantes lleguen a la fase de un receptor específico. Entonces, pues básicamente tenemos, por decirlo así, tres antenas. Cada una de ellas transmite su propia cadena, pero todas dirigidas, hacia el mismo receptor. Entonces, el receptor recibiría pues tres cadenas, ¿sí? De tres emisores diferentes. Entonces, con esto, ingenieros, pues es que se alcanza los niveles máximos de ancho de banda que tenemos de acuerdo a los estándares que rigen hoy la actualidad de lo que es el wireless LAN. Cuando se recibe una señal de radiofrecuencia en un dispositivo, bueno, pues este también puede degradarse o distorsionarse debido pues a las diversas condiciones, ¿no? Si esa misma señal se transmitió a través de múltiples antenas, como en el caso de un dispositivo MIMO, pues entonces el dispositivo receptor puede intentar restaurarla a su estado original. En este caso, o en este sentido, el dispositivo receptor pues puede utilizar múltiples antenas y cadenas de radio para recibir las múltiples copias transmitidas de la señal. Una copia puede ser mejor que las demás o una copia puede ser mejor durante un tiempo específico y luego empeorar más que las demás. La combinación de relación máxima MRC puede combinar las copias para producir una señal que represente la mejor versión en un momento dado. Y bueno, aquí vemos el funcionamiento del cambio dinámico de velocidades, también conocido como DRS, en la banda de 2.4, donde cada círculo concéntrico pues representa el rango soportado por un esquema particular de modulación y codificación. Chequen que los círculos blancos indican la modulación y los círculos sombreados contienen modulación de SSS, que será el 802.11b. Cada movimiento del receptor alejándose del transmisor hacia un círculo concéntrico más grande
provoca un cambio dinámico a una velocidad de datos reducida. Esto, bueno, es un esfuerzo para mantener la integridad de los datos hasta los confines externos del alcance de transmisión. Entonces, conforme nos acercamos o estamos cerca del access point, bueno, pues tenemos el ancho de banda máximo. Conforme nos vamos alejando, obviamente que la señal se va debilitando y también se va bajando o reduciendo el ancho de banda, bueno, pues para tener coherencia, ¿no? Y capacidad de recepción de datos de acuerdo a la intensidad de la señal. Entonces, ingenieros, bueno, pues prácticamente esto fue la primer parte. No los quiero cansar con demasiada teoría en una sola sesión, ingenieros. Entonces, digo, para la parte de la introducción y los fundamentos, sobre todo de conceptos básicos de lo que vamos a estar manejando para la parte de wireless, ingenieros, pues ahorita cubrimos lo que son 2 temas. La siguiente sesión del día viernes vamos a cubrir 3, ¿sí? Igual vamos a seguir con la parte teórica, ¿sí? Y bueno, para la siguiente semana ya vamos a ver conceptos un poquito más, igual teóricos, pero también interesantes, eh, sobre la parte del roaming, ¿sí? Y lo que es la localización de dispositivos a través de la tecnología wireless, que básicamente es a través de fórmulas y tiene que ver con la potencia de la señal en referencia del access point contra el objeto a identificar. Por último, veríamos lo que son la parte de las autenticaciones con contraseñas precompartidas, con arquitectura de un servidor de acceso y autenticación web. Entonces, bueno, pues poco a poco ahí vamos, ingenieros. Como les comento, no les quise cansar mucho, ¿sí? Con la parte teórica, pero bueno, desafortunadamente son conceptos que tenemos que analizar porque les pueden preguntar en su examen. Ingenieros, no sé si tienen algún comentario, alguna duda al respecto, o algo, no sé, lo que quieran ustedes comentar, ingenieros, pueden abrir su micrófono. No te preocupes, Joel, ahí te pasamos la grabación y bueno, aquí estamos pendientes. No, no, todo bien, Inge, todo bien de este lado. Creo que lo que vimos ahora fue más productor y conceptual. Ya más adelante que se verá ahora sí la parte práctica, la parte que ya a nivel empresarial es lo que hay que estar o tener mayor conocimiento. Sí, correcto. Entonces ahorita lo que tenemos que analizar y ver, pues no, pues son prácticamente el ABC de wireless, pues los conceptos, sí. Porque bueno, se utiliza mucho de esta parte de decibelios, pues es la forma de medir la potencia de las señales, en este caso electromagnéticas, pero también se utiliza mucho en la parte de fibra óptica. Entonces, cuando son transmisiones ópticas, también se mide las potencias de transmisión y de recepción a través de los decibelios. Entonces, bueno, como para entrar en contexto, porque lo vamos a utilizar un poquito más adelante cuando veamos la parte de la localización de dispositivos a través de wireless. Son tecnologías muy buenas, muy nuevas, muy innovadoras que se utilizan, por ejemplo, en hospitales para ciertos aparatos. Ya ven, en donde son hospitales donde hay mucho movimiento por la parte de urgencias. Entonces hay algunos aparatos que constantemente se utilizan mucho, pero los están moviendo mucho de área a cada instante. Entonces, en algún momento se logran perder, ¿sí? No perder, sino tardan en localizarlos para dar una atención médica o de urgencia, que bueno, pues en la parte de la salud segundos son cruciales. Entonces, en hospitales, sobre todo de primer mundo, claro, hay como una especie de tags que tienen los dispositivos y estos, bueno, básicamente se están enganchando a los access point
de la infraestructura inalámbrica, y conforme estos se van moviendo, bueno, pues es fácil identificarlos a través de una pantalla. Con eso se localizan, bueno, está en tal piso, en tal cubículo o en tal consultorio, etcétera, y rápido van por él, ¿no? O incluso para los doctores, también con esto los localizan. Los doctores en sus IDs, en sus identificaciones, tienen tags que también se van localizando. Entonces, bueno, esto va a ir en función de los decibelios porque tiene que ver con las potencias. Las potencias, bueno, tiene que ver con la cercanía o cuán alejado están de los access point, y obviamente que para ello también debemos entender la parte de roaming porque, pues bueno, también por esa misma intensidad se pueden enganchar a un access point o a otro, ¿no? Entonces también ahí entra la parte de roaming. Bueno, pues ahí vamos poco a poquito, ingenieros. Entonces, bueno, pues les agradezco mucho su participación, ingenieros. En un ratito les paso las diapositivas y la grabación. Y bueno, ingenieros, nos escuchamos el próximo viernes para el seguimiento del igual conceptos teóricos de wireless, ¿sí? Nos escuchamos entonces el próximo viernes. Igual no les voy a incluir mucha teoría, más que lo necesario, relevante que les pueden preguntar. Entonces, ingenieros, bueno, pues nos escuchamos el próximo viernes. Les agradezco mucho su atención. Quedamos pendientes. Hasta luego, Inge. Buenas noches a todos. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches a todos.